Hola a todos y bienvenidos. A ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo que mantiene todo unido? ¿El agua que bebemos? ¿El aire? ¿La silla en la que estamos sentados? Todo. Pues aunque no lo veamos, son fuerzas, lazos invisibles. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de los enlaces químicos. Y la primera gran pregunta es esta. ¿Por qué el universo no es, una especie de sopa de átomos flotando cada uno por su cuenta? ¿Por qué las cosas se juntan para formar, bueno, todo? La clave está en un impulso fundamental, casi un deseo, que tienen los átomos de unirse, de conectarse. Ok, para entender por qué la mayoría de átomos se unen, lo más fácil es empezar por los que no lo hacen. Son los antisociales de la tabla periódica, o mejor dicho, las celebridades, los gases nobles. Son como ese club súper exclusivo. ¿Y por qué son tan especiales? Porque lo tienen todo. Su capa de electrones más externa está completa, a reventar. No les falta ni les sobra nada. Son el epítome de la estabilidad, el objetivo, el modelo a seguir para todos los demás. Y claro, esa estabilidad es lo que todos los demás quieren. Es la envidia de la tabla periódica. Así que, ¿qué hacen los demás átomos? Pues se lanzan a una auténtica odisea, una búsqueda para conseguir ser como ellos, para alcanzar esa configuración electrónica tan perfecta. Y esta búsqueda tiene una regla de oro, una muy importante, la regla del octeto. Es súper sencilla, de verdad. Los átomos van a hacer lo que sea necesario, robar, ceder o compartir electrones, para conseguir tener 8 en su última capa. 8 es el número mágico de la estabilidad. Y esta regla, tan simple, es el motor de prácticamente toda la química. Vale, pero ¿qué es un enlace en realidad, físicamente? Pues imaginemos una batalla, un tira y afloja a escala microscópica. Por un lado tienes fuerzas de repulsión. Los núcleos de los átomos, que son positivos, se repelen. Y los electrones, que son negativos, también se repelen entre ellos. Pero, aquí viene lo bueno, también hay una atracción súper potente entre el núcleo positivo de un átomo y los electrones negativos del otro. Y cuando esa atracción es más fuerte que la repulsión, ¡chas!, se forma el enlace. Es un equilibrio de fuerzas. Muy bien, ya sabemos el por qué. Ahora vamos al cómo. Hay dos grandes estrategias. La primera es, digamos, la vía diplomática, la cooperación. Vamos a ver cómo funciona eso de compartir. Y esto nos lleva directos al enlace covalente. Aquí no hay robos ni dramas, esto es un pacto, un acuerdo entre amigos. Dos átomos, que suelen ser no metales, deciden poner en común sus electrones. Los comporten. Y al hacerlo, ¡bingo! Ambos sienten que tienen su capa externa completa. Es un ganar-ganar, en toda regla. Y claro, este compartir puede ser más o menos intenso. Es como los niveles de una amistad. Pueden compartir un solo par de electrones, formando un enlace simple, como en el flúor, o pueden ir un paso más allá y compartir dos pares, un enlace doble, como pasa con el oxígeno que respiramos. Y ya el nivel máximo de compromiso es compartir tres pares, un enlace triple, que es increíblemente fuerte, como el que une a los átomos de nitrógeno. Vale, ¿y cuál es el resultado de esta estrategia de compartir? Pues el primer resultado son las moléculas covalentes. Pensemos en el agua, el H2O, o el dióxido de carbono, CO2. Son como pequeñas unidades, cada una a su bola. Ojo, el enlace dentro de la molécula, el que une los hidrógenos con el oxígeno, es muy fuerte. Pero la fuerza que une una molécula de agua con otra, esa es más débil. Y por eso estas sustancias suelen ser gases, líquidos o sólidos que se funden fácil. Pero a veces, en partir no crea pequeñas unidades, sino que crea un imperio, una red covalente gigante. Y el mejor ejemplo, de lejos, es el carbono. Es alucinante. Por un lado tenemos el diamante. Cada átomo de carbono está unido a otros 4, formando una red tridimensional súper rígida. El resultado, el material más duro que existe, y además no conduce la electricidad. Ahora miremos al grafito, el de la mina de los lápices. Son los mismos átomos de carbono, pero aquí se organizan en láminas, como una baraja de cartas. Se deslizan unas sobre otras. Por eso es blando, resbaladizo y conduce la electricidad. Mismo ingrediente, receta diferente. La estructura del enlace lo es todo. Bueno, ya hemos visto la vía pacífica. Ahora vamos a la segunda estrategia, que es bastante más dramática. Se acabó el compartir. Ahora toca robar. Bienvenidos al mundo del enlace iónico. Y el atraco más famoso de la química es sin duda el de la sal común, el cloruro de sodio. La escena es la siguiente. El sodio tiene un electrón en su capa externa, que la verdad le estorba. Si se deshace de él, se queda con su capa anterior completa y estable.
Y justo al lado está el cloro, al que le falta exacto, un solo electrón para completar su capa. Es el destino. Así que el sodio, ¡zas!, le cede su electrón al cloro. El sodio se convierte en un ion positivo, el cloro en uno negativo, y como los polos opuestos se atraen, se unen con una fuerza tremenda. Un plan sin fisuras. Esta atracción tan bestia hace que los iones se ordenen en una estructura súper rígida, lo que llamamos una red cristalina. De ahí vienen sus propiedades. Son sólidos a temperatura ambiente y para fundirlos hace falta un montón de calor. Por eso tienen puntos de fusión tan altos. Son duros, sí, pero si les das un golpe seco, se rompen. Son frágiles. Y un detalle súper interesante, en estado sólido los iones están fijos, no se mueven, así que no conducen la electricidad. Pero si los fundes, o mejor aún, los disuelves en agua, se lía. Los iones se limeran, se pueden mover y entonces sí, se convierten en conductores excelentes. Vale, perfecto. Los átomos ya están unidos. Las moléculas, construidas. Han alcanzado su estabilidad. Fin de la historia, ¿no? Pues no, para nada. Esto solo es el principio. Porque ahora la gran pregunta es, ¿y qué pasa entre una molécula y otra? Ahora nos metemos en el terreno de las fuerzas intermoleculares. La analogía es perfecta. Si los enlaces que hemos visto hasta ahora son los lazos familiares, los que mantienen unida a la familia molécula, estas nuevas fuerzas son las normas de cortesía, las interacciones sociales entre diferentes familias, lo que define cómo se comportan en grupo. Y dentro de estas normas sociales, la más potente, la reina de todas, es el enlace de hidrógeno. Pero mucho cuidado con el nombre. No es un enlace de verdad como los iónicos o covalentes. Es más bien una atracción, pero una atracción muy, muy fuerte. ¿Cuándo pasa esto? Pues cuando el hidrógeno está unido a un átomo de los que llamamos electronegativos. Vamos, que son muy acaparadores con los electrones. Los típicos son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Este átomo egoísta tira tanto de los electrones que el pobre hidrógeno se queda con una carga un poquito positiva. Y claro, ese hidrógeno ligeramente positivo se siente irresistiblemente atraído por la parte negativa de la molécula de al lado, como un imán. Y si hablamos de enlaces de hidrógeno, tenemos que hablar del agua. El agua es simplemente alucinante. Y lo es gracias a estos enlaces. Crean una especie de red invisible y pegajosa entre las moléculas. Por eso cuesta tanto trabajo separarlas y por eso el agua necesita muchísima energía para hervir. Su punto de ebullición es altísimo para lo pequeña que es la molécula. Y no solo eso, también explican esa cosa tan rara de que el hielo flote. Al congelarse, los enlaces de hidrógeno ordenan las moléculas, dejando más espacio entre ellas. Así que el hielo es menos denso, algo que es vital para la vida en nuestro planeta. Y para terminar con las fuerzas, vamos a las más débiles del grupo, las fuerzas de Van der Waals. Son un poco fantasmales. Imaginen que los electrones están constantemente moviéndose alrededor de la molécula, pues por puro azar, a veces hay más electrones en un lado que en otro, solo por un instante. Esto crea un desequilibrio de carga, un polo positivo y uno negativo súper breves, súper fugaces, pero esa pequeña carga momentánea puede influir en una molécula vecina y atraerla. Son atracciones muy débiles y cortas, pero cuando tienes muchísimas moléculas juntas, la suma de todas estas pequeñas fuerzas es suficiente para que, por ejemplo, una sustancia como el yodo pueda ser sólida. Han sido unos cuantos conceptos, ¿verdad? Iónico, covalente, enlaces de hidrógeno. Para que no se nos escape nada, vamos a terminar con una especie de chuleta, una guía rápida para tenerlo todo bien atado. Aquí está el resumen final. Repasemos lo esencial. Enlace iónico. Uno roba, otro pierde. Transferencia total de electrones. Resultado, cristales duros como la sal. Enlace covalente. Aquí se comparte. Puede ser a lo grande, creando redes superduras como el diamante, o en grupitos pequeños formando moléculas como el agua. Y luego las fuerzas entre las moléculas. Los enlaces de hidrógeno, la atracción VIP, la que hace que el agua sea tan especial. Y las fuerzas de Van der Waals, las más débiles, atracciones momentáneas, pero que cuentan cuando son muchas. Así que, ahí lo tenemos. Desde la roca más dura al vapor de agua, todo lo que podemos tocar y ver se construye a partir de estas reglas, de estos lazos invisibles de atracción y repulsión. Y esto nos deja con una última reflexión. Si estas fuerzas invisibles son capaces de construir todo nuestro universo físico, ¿qué otras fuerzas, que tampoco podemos ver, están dando forma al resto de nuestra realidad? Una pregunta para pensar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta inmersión al corazón de la materia.